La temática es algo muy importante en todos los productos artísticos, se encarga de darle un sentido al producto, es la columna que sostiene a todos los elementos, sin esta el contenido se siente vacío y carente de sentido. Es como ver una película sin contexto, una pintura sin fondo o escuchar una canción sin letra. Los actores pueden hacerlo de maravilla, la pintura verse bonita y la pista escucharse hermosa, pero el vacío sigue presente. En Just Dance se aplica con sus fondos, ya que son lo que nos brindan una idea directa de lo que quiere transmitir el mapa, y a partir de esa primera impresión podemos relacionar los demás elementos temáticos presentes en la coreografía y los vestuarios. Una canción con una temática bien lograda es aquella que aunque le quitemos el fondo sigue transmitiendo la idea. No tan claramente, pero lo hace. Ejemplos hay muchos: Volar, Fight Club, Drunk Go Dumb, etc. Y un ejemplo de cómo no hacerlo es Maps, donde si le quitamos el fondo lo único que nos dice que la temática son las distancias es el nombre. Cuando fue anunciada, 365 fue una canción que me decía muchas cosas y al mismo tiempo no me decía nada. Primero creí que era una Titanium 2.0 pero mejor trabajada debido a que tiene una estética más limpia y aparentemente bien estructurada. Después, cuando vi el gameplay completo, me di cuenta que esto se debía principalmente a la ambientación robótica y metálica que tenía el mapa. Aún así, pese a los muchos errores que tiene 365, sigue siendo una canción disfrutable con un giro de temática muy bueno. Dejamos de lado el tema de la letra para elegir uno mucho mejor y más acorde al tema de los robots. ¡Feliz Navidad! Yo soy Phil y esto es 365. Un viaje a través de la mente. Recuerda que en los comentarios puedes pedir los temas que quieras que analice. Si obtengo la suficiente información para un video, lo haré. Y si no, haré menciones de lo que pueda rescatar en otros. Sin más que decir, suscríbete para no perderte nada. Empecemos. Cuando se estrenó la canción, me encantó todo en su conjunto. Su videoclip, la letra, la música, todo. Pero hubo algo que me gustó aún más, y fue la temática, que relaciona a la obsesión y a las máquinas. La forma en que un amor obsesivo es similar a cuando una máquina hace algo porque se lo imponen. Sin embargo, cuando salió el trailer oficial, me di cuenta que Ubisoft tiró ese concepto totalmente por la ventana y decidió hacer algo más literal. El tema de 365 son los robots, y su temática es la inteligencia artificial. A lo largo del mapa vemos esto de una forma muy orgánica y bien acoplada. Un viaje a través de la evolución mental disfrazado de un recorrido tecnológico. Y es que a diferencia de otros mapas, este decide que no va a centrar sus medios en dar un mensaje que no se va a entender, que estoy viendo a Zenith, sino en llevar al espectador a través de un viaje que te dan ganas de volver a jugar para comprenderlo. Empezamos viendo a la coach en medio de un espacio oscuro con luces que se asemeja al interior de un rostro. Aquí vemos como la coach se activa y empieza a bailar. Después de unos pasos bien sentimentales cambiamos a un espacio blanco lleno de tubos y cápsulas que se interconectan entre sí. Acaba el coro y volvemos al espacio oscuro, pero ahora hay muchas más luces que antes. Segundo coro y volvemos al blanco. Ahora hay notablemente menos tubos y cápsulas. En su lugar tenemos estas estructuras extrañas que parecen unos timones. Consisten en un núcleo y varias conexiones hacia las cápsulas anteriormente vistas. Además, ahora vemos más colores y decoraciones a través del espacio. Llega el puente y tras una serie de pasos muy emotivos salta el Gold Move para anunciar el último coro. Las cápsulas ya no existen y ahora solo están estas estructuras. Los tubos ya no son solo líneas, ahora son tubos de metal. Y finalmente vemos un corazón mecánico donde la coach es introducida. A primera vista es algo muy confuso. No sabemos dónde está sucediendo el mapa, qué año es, quién es la coach, para qué está diseñada, no sabemos nada, a excepción de una cosa, estamos dentro de alguien. ¿Por qué lo sabemos? Por el corazón. No sabemos nada más, hasta que empieza el análisis. Partamos con lo que sabemos. El tema son los robots, entonces si estamos dentro de alguien mecánico, estos deben ser circuitos, ¿verdad? Pues no, si miramos detenidamente esto no se parece en nada a un circuito, a excepción de la estética. Es más, parecen incluso neuronas. La cápsula sería el núcleo y los tubos los brazos. Si partimos de esta idea es cuando vemos que la temática es la mente, y la mente de un robot o de un ser artificial es la inteligencia artificial, valga la redundancia. Aquí es cuando todo comienza a cobrar sentido. Veamos nuevamente el viaje, pero imaginemos a la coach como la conciencia y al espacio en el que está como la mente. Empezamos viendo cómo una conciencia se despierta en una mente joven donde apenas algunos pulsos, ideas y percepciones empiezan a conectarse. La conciencia empieza a absorber aquellos impulsos que la rodean y crece. La mente se está desarrollando. Vemos las primeras conexiones neuronales, son muy primitivas y tan frágiles, como el vidrio. La mente regresa a su estado inicial pero ahora llena de más impulsos, ideas, percepciones y conocimientos que aprender. Empieza a cambiar, las neuronas antes primitivas siguen presentes pero ahora también hay sistemas más complejos. Grupos neuronales sólidos separados de los demás pero a su vez impulsando su crecimiento. Volvemos a una nueva oscuridad, una donde la conciencia finalmente reconoce su propia existencia y puede palpar su realidad. El cambio está completo, ahora únicamente hay grupos neuronales y conexiones que son tan fuertes como el acero. Es hora de que esa antes pequeña conciencia, esa inteligencia artificial, impulse con vida mecánica a ese ser que la contiene.
Amo que 365 haya decidido tomar el tema robótico de una forma más compleja, pero no de una forma excesivamente seria y aburrida. Te muestra el proceso de crecimiento de una mente de una forma tan orgánica que no lo notas, pero sí lo notas. Te dice todo y al mismo tiempo no te dice nada, para que disfrutes de entender mientras juegas una coreografía entretenida y de una calidad buena. No solo se limita a moverse como robot todo el tiempo, es simple y no tiró su coreografía por la ventana para darte una alegoría al diseño robótico de las IAs. Solo está ahí. El mapa te da dos opciones. Si quieres parar e investigar, eres bienvenido. Y si no, no hay problema. Disfruta del producto, que para eso está muy bien hecho. Ahora te toca a ti. ¿Descubriste algo más? Déjamelo en los comentarios. ¿Te pareció interesante? Entonces quizás las referencias de Till the World Ends puedan llamar tu atención. Sí, no hubo video reacción de The Way I Are porque principalmente no era una canción que estuviera esperando mucho. Al final me encantó y quizá le haga un video análisis, pero no estoy muy seguro. Nos vemos en la semana para la video reacción a la tercera canción de la temporada, así que no te la pierdas. Suscríbete para no perderte nada. Y eso es todo por mi parte. Adiós.